Por ejemplo, con el método que yo les he ido explicando en clase, A, B, C y D. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice A, B, C y D. Y la A nos dice porque para Nariño el modelo centralista garantizaba la unión de fuerzas de todas las provincias. Listo. Entonces nos está hablando de un modelo que es el centralismo. Ahora nos dice, por ejemplo, que porque para Nariño el modelo federalista velaba por las libertades individuales. Listo. No necesitamos más hasta ahora porque recién estamos dándonos el contexto de lo que nos está diciendo el ejercicio. La C, porque para Nariño el modelo centralista era adecuado para la Nueva Granada. Listo, lo dejamos ahí. Y la D dice que porque para Nariño el modelo federalista era útil en países libres y por lo tanto rechaza bla bla bla. Bueno, entonces en este caso tenemos dos puntos. El punto del centralismo que lo encontramos en el A y lo encontramos en el C, ¿cierto? Y el punto del federalismo que lo encontramos en el B y lo encontramos en el D. ¿Cuál es la diferencia histórica entre centralismo y federalismo? No es lo mismo y es importante, digamos, que nosotros sepamos cuál es la diferencia de cada uno. Resulta que pasa que por allá en 1800 en Colombia nosotros estábamos hablando y todavía no se hablaba de la libertad ni nada porque estábamos todavía dominados por los españoles. Entonces en Colombia se proponen dos modelos, ¿cierto? Te los voy a mostrar acá. Dos modelos, que en este caso uno es el federalismo, y el federalismo era un sistema político que organizaba el país o un territorio en entidades políticas, es decir, en estados o provincias. Pero ¿cómo nosotros entendemos esto en la historia? Era prácticamente que cada parte del país, que sabíamos que estaba delimitado por su territorio, pero ese territorio en sí tenía ciertos sitios o ciertos lugares donde existía una autonomía. ¿Una autonomía en qué sentido? En que cada territorio tomaba sus decisiones y se organizaba. Pensémoslo más o menos, algo así, no estoy diciendo que sea igual, pero pensémoslo por ejemplo como Estados Unidos, los estados. ¿Cuántos estados tiene Estados Unidos? Estados Unidos tiene 51 estados y cada uno de los estados está organizado de tal manera que, si te das cuenta, funciona con diferentes normas y con diferentes estructuras. Sin embargo, los 51 estados forman a Estados Unidos. Y entonces, para entender un poco la idea del federalismo y del centralismo, en este caso, el federalismo proponía algo así como Estados Unidos, que nosotros lo estamos viendo que está dividido como en territorios y, sin embargo, si uno se va, por ejemplo, mapa de Colombia actual, ¿cierto? Nos damos cuenta que nosotros también estamos divididos en departamentos. Pero para llegar a lo que nosotros conocemos como departamentos, municipios, ciudades, urbanidades, veredas, etcétera, etcétera, hubo un proceso histórico larguísimo porque en ese momento nosotros todavía estábamos sometidos al régimen español. Entonces, como nosotros estábamos regidos bajo el régimen español, habían dos propuestas, que es lo que nos está diciendo aquí Antonio Nariño. Nos está diciendo el federalismo y el centralismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso el federalismo, como te estoy diciendo, dividía al territorio en diferentes sitios o lugares donde eran independientes. Mientras que si nosotros vemos el centralismo proponía en este caso, así como lo vemos por ejemplo aquí en el mapa de México, y si te das cuenta, espérame a ver si lo puedo abrir, abrir en una pestaña nueva, acá está, ahí está. Aquí podemos darnos cuenta de cuál es la diferencia entre federalismo y centralismo. Entonces, como te estaba diciendo, el federalismo lo que hacía era fragmentar el territorio en diferentes lugares que eran autónomos e independientes. Mientras que el centralismo proponía que en este caso debía de haber, como lo dice su palabra, un centro o en este caso un punto de partida donde el territorio, si bien estaba fragmentado hasta cierto punto, se manejaba desde el centro. Es decir, no existía una autonomía por regiones, sino que el centro era el que regía, en este caso, la condición del territorio. Entonces, sabiendo cuál es la diferencia entre federalismo y centralismo, tenemos a este señor revolucionario, ¿cierto? Que es Antonio Nariño. Entonces, Antonio Nariño propone, en este caso, y nos habla del centralismo y del federalismo. Listo, entonces ya sabemos, federales, territorios independientes, centralismo, una gestión desde el centro. Todo esto es importante, Andrea, porque nos va a permitir reconocer las bases de lo que sienta o de lo que senta, perdón,
la historia de Colombia. Entonces, listo, ya teniendo en cuenta qué es federalismo y centralismo, ahora nos vamos con la pregunta. Dice que en el plazo de 12 años, Antonio Nariño cambió su percepción sobre el sistema federalista. Ok, ¿qué era el federalismo? El federalismo era en este caso dividir, y como lo vemos por acá, por ejemplo en la opción número A, nos dice que en este caso el federalismo fragmentaba el Estado. Y entonces dice que pasó de atacar el federalismo en 1811 a defenderlo en 1823. Es decir, algo cambió en esos 12 años que hizo que Antonio Nariño cambiara su percepción sobre este sistema fragmentado. Y entonces dice, ¿qué razón explica el cambio de perspectiva del prócer de la independencia sobre el modelo político? Entonces ahí es cuando ya uno entra en la pregunta, es cuando uno ya entra en el contexto, porque sabiendo eso se nos facilita más, o en ese sentido, ya nosotros sabiendo qué es federalismo y centralismo, solamente vamos a ir directamente al texto, pero el texto va a ser mucho más digerible, en el sentido en que lo vamos a poder interpretar de mejor manera, pero yo te voy a explicar cómo nosotros poquito a poquito vamos construyendo esa lectura crítica, ese sentido crítico que es indispensable, es importante para cuando nosotros estemos en el IPES, sobre todo en el área de sociales y español y demás, que son áreas de humanidades, porque te vas a dar cuenta que son textos muy largos. Y normalmente al estudiante común no se le explica cómo leer e interpretar un texto. Yo no voy al texto y digo, a continuación estoy presentando dos textos. No, porque se aburre el estudiante. El texto hay que verlo como un juego, hay que verlo como algo capaz de enseñarnos. Y entonces uno empieza a leer, pero uno no lee simplemente por leer, sino que uno juega a imaginar. Yo me imagino lo que está sucediendo, porque las palabras, es lo que te he estado diciendo desde que tomaste las clases, las palabras son imaginaciones, recuerdos, circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las palabras no son solamente elementos dispersos, sino que están compuestos de todas esas nociones que nos permiten reconocer su significado. Ahora sí, entonces sabiendo eso, vamos a leer la pregunta número 67. Y sé que me estoy demorando, pero créeme, Andrea, que esto va a ser importante, porque de esta manera no es como que yo te diga, no, sí, mira, Andrea, la respuesta es esta, porque en este... No. Porque créeme que sería muy mal, o sea, al menos yo pienso que esa metodología está pasada de moda. Al estudiante de hoy hay que enseñarle el amor por ese conocimiento. Hay que hacer que se enamore por el conocimiento. Pero uno se empieza, así uno no. Para entender eso, entonces te lo voy a leer. Dice, a continuación se presentan dos textos escritos por Antonio Nariño. Es decir, este señor escribió estos dos textos sobre la polémica entre centralistas y federalistas. Ok, vamos a ver cuáles son los puntos, ¿cierto?, de inflexión, o los puntos donde están a favor o en contra de la independencia de la Nueva Granada. Entonces dice uno, profe, ¿y qué es la Nueva Granada? Entonces cuando uno busca por acá Nueva Granada, ¿cierto? La Nueva Granada era en ese momento el territorio que abarcaba Colombia, abarcaba una parte de Perú con Ecuador, más o menos, Venezuela, Panamá, y lo vemos acá en este mapa. Entonces, en este caso, ¿qué sucedió? Necesitamos corroborar qué hicieron estas personas en el momento en que estaban conviviendo en estos territorios. Entonces nos dice lo siguiente, ¿listo? Nos dice lo siguiente. Dice que en este caso, el primero fue escrito en 1811, cuando acababan de ocurrir los primeros gritos de independencia. Ok, o sea, por allá en 1811 ya se estaban dando los primeros gritos de independencia de ese territorio que era considerado, o que más adelante iba a ser considerado como la Nueva Granada, ¿cierto? Y dice que a lo largo de todo el reino fue cambiando con el paso del tiempo. Ahora nos dice que el segundo es mucho más tardío, porque llega 12 años después, en 1823. Pero en este caso dice que cuando las últimas acciones militares se daban contra los españoles, se estaba librando lo que hoy ya se conocía como Colombia. O sea que en este caso ya el territorio era considerado como Colombia. Y ahora nos dice en este caso, ahora sí vamos a interpretar qué es lo que me está diciendo el texto 1 y qué es lo que me está diciendo el texto 2. Entonces en este caso me voy con el texto 1. Dice el primer texto, que es escrito en 1811. Dice acá que para convertir nuestras provincias en estados soberanos, para hacer la federación, es una locura. O sea, él está diciendo, y Antonio Nariño está diciendo, que las provincias no pueden ser separadas, sino que en este caso, hija de la precipitación de nuestros juicios y de una ambición mal entendida, no es la extensión del terreno,
No es la población, no es la riqueza ni las luces las que forman el imperio por sí solas. La suma total de todas estas cosas forman la fuerza y nosotros debemos acumularlas para que en este caso se acumulen las luces, la riqueza, la fuerza y que en este caso si se divide entre otras tantas partes como tenemos sin provincias, ¿cuál sería el resultado? Entonces lo que nos está diciendo Nariño es, ok, tenemos el territorio, imaginemos pues que en este caso este es el territorio. ¿Qué va a pasar, cierto? ¿Qué va a pasar si en este caso cada territorio es independiente? Pues que en ese momento, o sea, en este momento, en 1811, hasta ahora se estaban dando los primeros gritos de independencia. Entonces Nariño dice, pero es que no podemos ser desunidos, porque si somos desunidos, ¿qué va a pasar? Que en este caso los españoles nos van a ganar. Tenemos que ser unidos, tenemos que ser centralistas. Y obviamente estoy mostrando un mapa que no corresponde, pero imaginándolo, bueno, veámoslo con este mapa, que es el mapa real. Entonces nos está diciendo, no podemos dividirnos, debemos de integrarnos. ¿Para qué? Para enfrentar a los españoles en ese grito de revolución, en ese grito de independencia. Listo, ese es el primer punto. Ahora, 12 años después, Nariño viene a presentar un segundo texto, ¿cierto? Por aquí dice 1811 y por aquí dice 1823. Después de 12 años, dice que Nariño, y según lo que estábamos leyendo del contexto, Nariño venía a defender ahora el federalismo. O sea, él ya no estaba diciendo como que tenían que ser unidos como el centralismo, sino que tenían que ser separados. Pero vamos a leer el segundo texto. Dice, el gobierno federal es el más adecuado para la libertad. Está diciendo que es el más adecuado para la libertad y el menos expuesto al abuso por contrapeso que oponen las partes federadas. Resulta y pasa, Andrea, que en este caso, esos territorios, al estar unidos, ¿qué pasaba? Que al estar unidos, y ese es el dilema del centralismo, que el centralismo, como va del centro hacia afuera, hacia los otros territorios, pues por eso, y de hecho eso explicaría por qué Colombia perdió Panamá. Si nosotros vemos el mapa, Panamá hacía parte de Colombia. ¿Pero por qué se perdió Panamá? Precisamente porque el modelo centralista que estaba buscando el avance de la capital, que en este caso es Bogotá, regiones apartadas del país, como lo vemos por ejemplo acá, no tenían inversión. Y entonces, ¿qué pasó? Que esos territorios empezaron a decir, parece que el centralismo no funciona. Y precisamente Antonio Nariño, después, 12 años después, ahí pasó un acontecimiento que yo te voy a decir cuál es ahorita, dice, no, realmente el centralismo expone un abuso. ¿Por qué? Porque en este caso, las partes federadas o las partes separadas no tienen una independencia. Y como no tienen una independencia, tienen que esperar a que el centralismo les mande. Pero, ¿y si el centralismo no les manda? ¿Cómo pensar esto? Y si el centralismo no les manda, por ejemplo, a la última parte, pues no van a tener nada. Y justamente eso fue lo que pasó en Colombia. Que el centralismo, inspirado en que quería sacar el progreso de la capital, se olvidó de Panamá. Y Panamá, por allá en 1900 o en los inicios de 1900, dijo, bueno, si ustedes son centralistas, y por eso fue que Estados Unidos intervino para ayudar a Panamá a separarse de Colombia. Por eso precisamente se separó, porque ese modelo no permitía que Panamá tuviera una autonomía. Y como no tenía una autonomía y eran pobres, pues a ellos se les facilitó o se les dio la idea de ser independientes. Y claro, es como si yo dijera, no, pues usted qué prefiere, que yo le dé la comida, pero yo le doy una vez al día, o que usted trabaje y se gane su comida. Es diferente, lo mismo, o eso pudo haberse pensado. Yo lo digo de esta manera, un poco menos académica, pero te lo cuento así como para que se entienda por qué. ¿Listo? Entonces nos está diciendo, de aquí se deduce que mientras tengamos sobre nosotros el gobierno español, mientras este no reconozca nuestra independencia, lo que nos conviene es unidad de acción y sistema centralista. Lo está reconociendo el propio Nariño. El mismo Nariño está diciendo, mientras tengamos a los españoles, nosotros tenemos que ser centralistas. Porque si somos federalistas, ¿qué va a pasar? Que es más complicado que nosotros nos enfrentemos a los españoles. Pero aquí viene un pero. Pero que reconocida la independencia por la España, faltándonos sin peligros y con los elementos necesarios, la federación será la llama de la libertad. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Claro, ya había sucedido la independencia. Entonces, aquí es cuando nosotros tenemos que ver la independencia, ¿cierto? Que en este caso, la independencia de Colombia, espérame, por acá. La independencia de Colombia, lograda pues dice acá que se dio independiente y la batalla de Boyacá en 1919, la independencia
es conocida lógicamente por todo eso que se nos explica, que se celebra el 20 de julio, que es el Día de la Independencia. La independencia era prácticamente el enfrentamiento que tenía el territorio de la Nueva Granada con los españoles. Entonces, claro, ellos estaban diciendo, en este caso Nariño, decía, es mejor el centralismo, porque nos permite reconocer los valores del centralismo y ser unidos. Pero ya que somos independientes, ya que no estamos enfrentándonos a los españoles, pues en este caso pensemos el país como algo federal, ya que en este caso será la llama de la libertad. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué acontecimiento histórico hizo que en este caso, ¿cierto? En específico, se cambiara la percepción del federalismo? La independencia del país. Y entonces en esos 12 años, Antonio Nariño cambió su percepción sobre el sistema federalista, que pasó de atacarlo antes de la independencia a defenderlo después de la independencia. Entonces, ¿qué razón explicaría el cambio de perspectiva del prócer de la independencia sobre este modelo político? Entonces uno va a las opciones y lógico, mira, vamos 20 minutos y uno no se va a gastar 20 minutos en una respuesta, pero yo te lo estoy explicando porque es clase. O sea, estamos combinando teoría y práctica porque es precisamente lo que nosotros vamos a empezar a vincular y lo que necesitamos. De esta manera podemos entender la historia, de esta manera a veces uno dice, no, profe, yo no entendí eso, no, yo lo respondo al azar. No, es que la historia es tan preciosa, no lo digo por la muerte, no lo digo por el caos, no lo digo por la guerra, lo digo es porque reconocen lo que han hecho nuestros antepasados. Todas las decisiones que nos llevan a que nosotros tengamos un derecho, un deber, libertad, etcétera, 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 una constitución, un estado soberano, independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sabiendo eso, ya ahora sí vamos a las respuestas. A, B, C y D. Entonces, por ejemplo, yo te voy a dar un truco. Si nos está hablando de federalismo, aquí por ejemplo dice aquí por ejemplo la A dice el modelo centralista. Pero es que no estamos hablando del centralismo. La opción A nos dice el modelo centralista, pero es que el centralismo, el texto no nos está diciendo el centralismo. Es como no nos está hablando de esto y nos está hablando de la percepción del federalismo, quitamos la A. Y asimismo también quitaríamos la C, porque en este caso está hablando del modelo centralista, pero nos está hablando del cambio de percepción del modelo federalista. Y entonces nos queda la B y nos queda la D. La B dice, porque para Nariño el modelo federalista velaba por las libertades individuales, pero imponía límites en el ejercicio de poder de cada provincia federada. Dime, ¿cuál crees que es la respuesta, perdón?